dejarnos. Soy Ignacio Vidal-Folk, habrán visto, a lo mejor alguien ha mirado las biografías y habrán creído que, como digo, he dado la vuelta 3 veces al mundo como inspector de hoteles para la cadena Savoy. No es verdad, es una autobiografía completamente falsa y que creí que en vez de contar mis hazañas en el mundo literario era más interesante inventármelas. Pero que sepan que soy traductor, soy escritor. Ahora acabo de publicar las traducciones de los diarios de Chip, que me he llevado todo el tiempo de la pandemia a hacerlo. Y conozco un poco Rumanía y por eso creo que el Instituto Cultural Rumano me ha invitado a participar o a moderar este acto. Y voy a pasar inmediatamente a presentar a los ponentes muy brevemente para que tengamos ocasión de hablar con cierta calma. Es un tema muy interesante, pero es un poco disperso porque efectivamente las experiencias de los editores y de los agentes culturales rumanos y de los españoles son muy diferentes. Por tanto, vamos a estar viajando continuamente de Bucarest a Madrid. Sin más, voy a deciros quiénes son nuestros contertulios. Valeria Kováčová es un apellido checo o eslovaco. Kováčová Rivera de Rosales es la editora de Chorky. Chorky es una editorial pequeña pero que ha publicado algunos libros muy interesantes y entre ellos algunos libros rumanos formidables como el de Adriana Georgescu, que he escrito sobre este libro porque es maravilloso. Al principio fue el fin, se llama, es un testimonio de una disidente y perseguida durante el régimen comunista, o El experimento Pites. Ella es una checa, seguramente casada con un español, vive aquí desde hace muchos años y dirige esta pequeña editorial. Sergio Suárez dirige o es alto cargo en la editorial Pretextos, la que todos conocéis muy bien, y que también han publicado algunos libros rumanos de excepcional calidad, entre ellos libros de Mijail Sebastián, de Blecher, por ejemplo, soy un vejestorio comunista. Un libro muy interesante porque siendo una novela de tono aparentemente ligero, es un análisis formidable de cómo una mentalidad conservadora sigue existiendo en todas las sociedades que entran, digamos, en el proceso de vuelta o de inicio de la democracia como la rumana, donde hay un fuerte sector que añora, un fuerte sector social que añora todavía los tiempos del comunismo, ¿no? Denisa Comanescu es la editora de Humanitas, tiene un poemario, es también poeta, tiene un poemario traducido por Joaquín Garrigosa, que he visto antes, que es, como sabéis, es uno de los grandes, o el mejor traductor del rumano al español, un poemario que se llama Regreso del exilio, en la editorial Adama Rumana. Antes, Denisa debe ser una figura importante dentro de la edición rumana porque antes estuvo en las más importantes editoriales rumanas, que eran Univers y Polirrón, y sigue siendo, porque ahora es Humanitas la más importante, yo creo. Y, entre otras cosas, tiene una colección que lleva su propio nombre, cosa que es bastante excepcional. Se llama Rasul Denisei, que quiere decir la estantería de Denisa, que es una colección de libros dedicados, creo que son todos libros extranjeros, y que es ya una larga cantidad, no sé si son 600 o una cosa así, son muchos, ¿no? Que lleva su nombre, o sea, su nombre avala, digamos, la calidad de sus autores. Y tenía que saludar también a Oria Barna, que aquí lo tenemos, director del Instituto del Centro del Libro en Bucarest. Del Centro del Libro en Bucarest, que es un centro, es una institución muy importante del estilo de Cervantes, pero yo creo que más meritoria porque lleva menos tiempo y en cambio ha desarrollado un trabajo extraordinario durante todos estos años. Él creo que fue delegado del Instituto Cultural Rumano en Madrid hace unos cuantos años, sí, habla perfectamente el español y es un placer tenerlo aquí también. Yo creo que ya estamos todos. Y Manuel Sil, director general de la Feria del Libro, al que saludo, last but not least, y que es uno de nuestros anfitriones y que le agradezco también su presencia. Quizá voy a empezar lanzando una pregunta, pero quizá, Manuel, quizá quieras
quieres decir algo sobre estas jornadas, sobre esta sesión especialmente. Bien, buenos días a todas y a todos. Hemos arrancado este año la 80ª edición de la Feria del Libro de Madrid, que arrancó inicialmente en el año 1933. Hemos usado el hashtag y el eslogan de la Feria del Reencuentro. Había que volver, no podíamos estar 2 años sin Feria del Libro de Madrid. Los resultados, la iniciativa, pues evidentemente tenemos críticas derivadas del tema del control de aforo, que es completamente ajeno a nosotros, y lo que nos está sorprendiendo es la respuesta. Pensamos en un determinado momento que la gente se iba a retraer de venir. Es una feria de objetivo, un origen también muy familiar. Los niños vienen con sus padres, a su vez han venido en otra época con sus abuelos. Eso está en el ADN de la ciudad. Entonces yo, un evento como este, en el marco de lo que es la feria, acabo de venir ahora mismo también de otro evento que se está produciendo en este momento en Casa América, el Leer Iberoamérica Lee. Es decir, yo creo que lo que hacen es engrandecer la feria. Engrandecer la feria porque el problema que muchas veces tenemos las ferias es encontrar un equilibrio entre el comercio y la cultura. Yo cada día soy más partidario de mitigar un poco el comercio y desarrollar fundamentalmente la cultura. Eventos como este me parecen fundamentales. Yo, de hecho, en Rumanía, tenemos una lista de países en espera enorme. En la segunda feria que dirigí, en 2018, estuvimos precisamente en Rumanía. ¿Cuál era el problema? Pues evidentemente que queríamos visibilizar determinados países, o bien porque tenían una tradición interesante literaria que había que traer, o bien que había comunidades importantes en este país, ¿no? Entonces, desde luego, para nosotros es un motivo de orgullo y es un privilegio que este tipo de cosas se celebren en Madrid en un momento como este, donde lo que teníamos que hacer era reencontrarnos, salir y, en algún caso, como decía Benedetti, defender la alegría que falta hace, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Voy a hacer una pregunta para todos nuestros invitados rumanos y españoles, ya que hablabas tú del equilibrio entre la comercialidad y la cultura en la Feria del Libro. Una cosa que me llama mucho la atención estos días en la prensa es que con la pandemia, en vez de hundirse el negocio del libro o el comercio del libro, parece ser que ha subido, y los editores, francamente, con los que yo he hablado, los editores españoles con los que he hablado, están muy contentos y muy esperanzados después de unos años que han sido muy angustiosos, Entonces mi pregunta sería para todos los que queráis responderla. ¿Ha pasado lo mismo en Rumanía? ¿Ha pasado lo mismo con la edición rumana? ¿Se ha potenciado la venta de libros o allá no ha pasado esto? Igualmente diría a los editores de Pretextos y de Chorqui si ellos en la edición general de sus libros, y especialmente en la de los libros rumanos, si habéis publicado algunos últimamente, Chorqui desde luego que hace muy poco que ha publicado algunos libros rumanos, han notado también esas cifras esperanzadoras, esa mejora. ¿Quién quiere empezar? În pandemie, în timpul pandemiei s-a întâmplat o mutație care de fapt s-a petrecut peste tot în lume, și anume librăriile fizice s-au închis și toată vânzarea de carte a trecut pe internet. Multă lume care nu folosea internetul înainte, din frică, din diferite considerente, a fost obligată să folosească internetul, în primul rând pentru cumpărăturile uzuale și apoi pentru cărți. A crescut fantastic, în așa fel încât în timpul pandemiei s-a constatat că scăderea vânzărilor față de un an de vârf, care a fost 2019, a fost per total numai cu 10%. Evident, în momentul în care s-au redeschis și librăriile fizice și au mers împreună internetul cu librăriile fizice, a crescut vânzarea și în momentul de față, pe primele 8 luni, cel puțin în grupul editorial Humanitas, vânzările au crescut cu 8% față de anul de vârf 2019.
ocasión de la pandemia ha sucedido una mutación en todo el mundo. Las librerías físicas se han cerrado y la gente se ha visto obligada a comprar cosas por internet. Y ha tenido que comprar de todo, desde las cosas para comer, incluso libros. Y es gente que muchas veces tenía reticencias en ir a hacer compras por internet. Y el año máximo de venta ha sido el año 2019. Durante la pandemia la venta de libros ha disminuido solamente un 10%, pero una vez que se han vuelto a abrir las librerías y entonces las compras han sido híbridas por internet y también en la librería física, podemos decir que las ventas se han incrementado un 8% con respecto al año 2019. Fantástico, gracias. Añadir sí, relación con lo que ha dicho Denisa Comonescu, me parece interesante porque el Bookfest, la Feria del Libro de Bucarest de este año, ha tenido que hacerse online y no hubo manera. Y yo mismo, de mi experiencia personal, he presentado un libro sobre un libro de humanitas, justamente, online, con los escritores. El dueño de la pastelería, que tengo una muy conocida en Barcelona, en la Rambla, y por ahí hay varias. Y la escritora, es una historia hermosa sobre la pastelería De Barcelona. de Barcelona y ahora más en España y en el mundo intentan. No me acuerdo, pero sin duda muchos la conocen. Y ha resultado una presentación interesante de libros cada día, durante una semana, cada hora o hora y media, había presentaciones online de ese tipo, seguidos de muchísima gente, inesperadamente, seguramente no cuanto podría abarcar el Bookfest en vivo y en directo. Claro que el público no ha podido entrar y ojear y ver libros y comprar directamente, pero como decía Denisa, un récord sí que se ha registrado este año con respecto al 2019. Oye, ya que has mencionado la Feria del Libro de Bucarest, había otra, el Yash, que yo estuve una vez, creo que fui a la primera convocatoria, pero fui como periodista, y tenía una ambición tremenda aquella feria, todavía se celebra. Su ambición era convertirse en la gran feria del libro del este de Europa, es decir, de Rumanía, Ucrania, Rusia, Besarabia, Moldavia, Moldavia. Sí, Besarabia, de hecho, pero en fin. Sí. Tenía de entrada una cosa muy buena porque estaba organizada dentro de un mall de ese inmenso, en el centro de Iași, de un edificio enorme. Iași, perdón, para los que no lo sepan, pues es una ciudad, digamos, hacia el noreste, sí, con una gran tradición de universidad, de estudios, por eso tenía sentido también que hubiera escritores de talento como Mihai Eminescu, Sadoranu y otros, tantos otros, sí, muy sensibles, los moldavos de un lado y de otro, pero sí avanzan, pero la situación ha sido la misma, desgraciadamente. También se han han tenido que hacer pocas cosas. Apenas este verano y este otoño han empezado como aquí, o un poco antes. Pero se sigue mucho y si volvemos al caso, yo tengo una cosa que decirles sobre nuestro público, las editoriales y la situación que nos espera, pero cuando... Perfecto, luego hablamos de ello. Primero acabamos la ronda esta. Sergio, ¿tú qué al revés que Denisa Comonescu, que tiene unas cifras exactas de venta, y quizá sería Manuel que puede tener unas cifras mejores de cómo ha influido este tiempo de confinamiento y de pandemia en las ventas y en la lectura, ¿no?
Yo creo que, a diferencia de Rumanía, un aspecto fundamental para el tejido del libro en España ha sido que las librerías se han mantenido abiertas, ¿no? Y que gran parte de las ventas de libros han sido en las librerías más que en las plataformas online, ¿no? En un momento, sobre todo a partir de los primeros meses, ¿no? A partir de cuando en abril, mayo ya pudieron abrir, ¿no? Y como centros culturales, en esa dicotomía que establecía Manuel entre comercio y cultura, las librerías han sido unos centros culturales que han abierto antes que cines, teatros, museos y demás, ¿no? Dando importancia al peso de la cultura frente al comercio. Y en ese peso de la cultura, yo creo que para las librerías de fondo, como para las editoriales de fondo, como es Pretextos, son importantes estos momentos, ¿no? Porque frente al ritmo acelerado de las novedades, yo creo que el tiempo del confinamiento ha sido un tiempo de lectura y volver también a los fondos editoriales de las distintas casas editoriales de España, que se encuentran precisamente en las librerías de fondo. Y precisamente por eso los autores rumanos y autoras que tenemos en el fondo editorial de Pretextos, que son muchos y los tenemos desde hace tiempo, se han beneficiado de eso, precisamente, ¿no? De que no estaban sujetos a que fuese una novedad inmediata la que se publicaba, sino a poder recurrir y poder, como tú citabas antes, a Dan Lungu o a Ana Blardiana o a Kit Mihaescu, poderlo encontrar en nuestro fondo editorial, en un fondo editorial que está vivo, ¿no? Y creo que es importante a la hora de hablar del continuum cultural y de la tradición cultural, más allá de las coyunturas sociales o históricas de cada momento. Muy bien. Sí, Una pequeña divergencia. Empezamos el debate. Vale. Las cifras del mercado europeo al cierre de 2020 son en general positivas. Pequeña diferencia. En el caso de España, que todavía no tenemos cifras oficiales, pero podemos estar hablando a través de los paneles de SFK, de Nielsen, de Red, que posiblemente al final de 2020 estemos como un 3% por encima de las cifras de 2019. Un tema distinto es el análisis que había que profundizar sobre las cifras que han salido del 2021, que eso requiere matizaciones. ¿La divergencia cuál es? Con el estado de alarma, efectivamente las librerías cierran inicialmente, pero se producen dos cosas, dos factores que, a diferencia de lo que ocurrió en la crisis financiera de 2008, ahora no se han producido. Se han producido, que son, uno, políticas públicas. La IPA europea ha estado presionando a la Comisión Europea para que hubiese muchísimas políticas públicas. En España, el dinero ha regado el sector del libro, no se puede quejar bajo ningún concepto, porque ha habido ayudas del Ministerio, de la Comunidad de Madrid, del caso de Madrid, del Ayuntamiento, ha habido muchísimo dinero. Esas políticas del Instituto públicas... Cultural Romano, ¿Perdón? concretamente, y del Instituto Cultural Romano, claro, que siempre subvenciona muchos libros, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? La diferencia que tenía aquí. Las librerías, vender in situ, o sea, al cliente, han vendido muy poco. Las librerías que mejor han sorteado el tema en las que tenían modelos de e-commerce probados. Porque no nos olvidemos de una cosa. El e-commerce, que no se ha descubierto con la pandemia, que ya existía en España, pues va poco a poco subiendo. Claro, en el momento del estado de alarma se dispara hasta porcentajes del 25 y del 30%. Pero no olvidemos una cosa. De todos los libros que se han vendido en ese periodo, el 47% los ha vendido Amazon. No son datos míos, son de la Federación. Es decir, las librerías han vivido de las políticas públicas de ayudas para compras para bibliotecas, no tanto del tráfico de gente. De verdad, en un momento determinado ya se reabre. ¿Qué ocurre cuando ahora salen los datos de 2020? Los datos de 2020 van a ser positivos, eso no cabe la menor duda. Pero es que los del 21 que se están haciendo públicos, llegan los periodistas y dicen que el sector ha crecido el 40%. Vamos a pararnos. Claro, está usted comparando el primer semestre, donde marzo cayó el 37, abril cayó el 47, el 40 y tantos. Pero es que tuvimos un mes, que me parece que fue en mayo, antes de abrir las librerías, que el sector cayó el 67%. Claro, está usted comparando un periodo normal con un periodo manifiestamente anormal. Entonces, vamos a compensar un poco y a analizar esto bien. Porque si no, salen titulares, el sector ha crecido el 40%.
vamos a ver un poco por qué. Está bien, sí, hay que ponerlo en su contexto y en su... Luego haré una pregunta sobre el tema porque es interesante. Pero primero quería acabar con esta ronda, por lo menos, Valeria, dinos si también a Chorky, que yo he mencionado alguno de estas maravillas que has publicado, si ha notado, pues quizá al hilo de esto que acaba de decir nuestro... Pues, una cosa muy concreta, voy a decir solo, porque nosotros justo antes de la explosión, como llamar eso, de la pandemia, hemos publicado el experimento Pitesti o sobre el poder omnímodo. Y nos ha tocado de lleno porque no se pudo hacer la presentación en el palacio que tiene ahora el instituto, bueno, en el sitio del palacio que tiene ahora el instituto. Valeria, perdóname que les pongo al público en situación sobre qué es el experimento Pitesti, que seguramente no conocéis el libro. Es un experimento de reeducación que se hizo, es un libro sobre un pavoroso experimento de reeducación de los, digamos, de los llamados legionarios, de la extrema derecha, que era muy abundante, había muchísima, sobre todo de la juventud, que formaban parte pues, de la Legión del Arcángel San Miguel, creo que se llamaba la Legión. Y cuando los comunistas toman el poder después de la Segunda Guerra Mundial, entonces se trata de desprogramar, se inventan unos policías especialmente criminales y salvajes, inventan unos experimentos en la cárcel para convertir, para deshumanizar por completo a la gente de extrema derecha, sacerdotes también, gente de la Iglesia, pero sobre todo militantes de extrema derecha, en buenos comunistas, delatores de sus amigos, traidores a su familia y tal, mediante una tortura sistemática. Es una cosa inimaginable. El libro está muy bien traducido, muy bien editado y lo recomiendo a todo el mundo. Se llama El experimento Pitesti, porque Pitesti era el nombre de la ciudad donde estaba ese sistema, que cuando trascendió lo que se hacía en aquella cárcel, cuando trascendió al resto de Europa, era Gergidez todavía, supongo, el que gobernaba en Rumanía, no era Ceausescu todavía. Se desmontó y tal. Cabe decir rapidito que entre los torsionarios había de los legionarios de antes convertidos en torturadores de sus propios amigos. De sus propios camaradas. Sí, una cosa pavorosa y un libro muy revelador. Perdona. No pasa nada. Sí, es que la cosa esa, el sistema ese de reeducación era terrorífico, pero no, tampoco quería meterme en ello porque el libro es chiquitito, si alguien tiene interés está todo muy bien puesto y bueno, habría que saber y conocer esas cosas también por lo que fuera nuestro ser humano, porque para hacer un análisis desde donde proceda, también para ver por qué ocurren esas cosas. Lo que quería decir que nos tocó esto y no pudimos hacer, incluso aplazando 2 veces, la presentación. No obstante, al final se hizo una presentación muy bonita, un evento en línea, con por supuesto participación del instituto que participaron personas y interesantes comentando las cuestiones que allí se tocan en este libro. Y bueno, y cuando tenemos un evento muchas veces arrastra un poco a algún otro libro, por ejemplo el que tú comentas de Adriana Georgescu, que también es un testimonio espectacular, importantísimo de una época un poquitín anterior al experimento, y se vio un pequeño movimiento de este libro, también de Adriana. Como tenemos un distribuidor unificado, yo no sé si luego los libros van directamente a las librerías o van a los vendedores online o van a Amazon o van a otro,
pero sí, algo se ha visto en esa época que no estaba muerto la lectura y nuestros lectores estaban allí. Muy bien, muchas gracias. Oria, ¿tú querías comentar algo antes? Yo quería comentar el tema general desde mi punto de vista, en qué nos viene por delante, con o sin reseteo, no importa. Creo que no importa. Creo que entre escritores, tecnoescritores y ensimismados de genio como Antonio Gamoneda y otros, y de Rumanía también, hay estos escritores que escriben con la receta delante. Hay programas de escribir literatura cada año más perfeccionados que se ponen, que satisfacen el público al lado de lo que las televisiones, las películas y otros dan todo fácil, digamos, estamos entre conocedores. La mayor parte del público lo quiere fácil, predictible, agradable, con un pequeño movimiento sorpresa y con un final feliz. Finales felices, pero perdices no comen. Y es lo que pasa, si quieren, ahora voy al grano, pero le doy un contraejemplo, como se dice, para entender mejor. Los médicos y la medicina. Yo creo que se tiene que hablar de arte médico, no de ciencia. Los médicos son artistas, a mi parecer. Aprenden en la universidad, luego los más diligentes, muchas ciencias, desde la anatomía a la biología, microbiología, física, química y toda la compañía cantante, que se llega a un punto de contacto humano con el paciente, y si eres médico artista, es una licencia, pero la entienden. Pero eso lo veo yo. Los médicos auténticos ven en cada paciente un caso, ven en cada persona humana y así es, al fin y al cabo el diagnóstico se pone de esa manera. Luego sí, el tratamiento se hace según las reglas, y los tecnomédicos son los que trabajan con protocolos, como los artistas. Los escritores trabajan con estos protocolos, con programas mientras que la mayor parte del público lo quiere así o está acostumbrado. Y lo que les quiero decir, y creo que va a eliminar poco a poco, desde escritores hasta editores y, en fin, generadores de ayuda como yo, financiera y logística, por programas de operar a pacientes, de diagnosticar de las máquinas, poco a poco, pero no tan, esto no lo veo muy a lo lejos. Como avanzan las cosas, puede ser cuestión de años, porque la gente, el público, los lectores lo quieren ya, lo quieren cada vez mejor, quieren aparatos y soluciones mejores, quieren cambiarse la mano si se la rompen en un accidente o la pierna, cosas biónicas en la medicina. Lo quieren y lo pueden tener prontito. En el campo de la literatura, programas que ya están, y de la música también, y de la pintura de máquinas inteligentes, de inteligencia artificial, puede venir. ¿Por qué? En primer lugar, porque el público, los lectores son los que quieren cosas agradables, historias hermosas, una cosa que les está sujetando y condicionando mucho la televisión, como ven las películas. Sí, desde luego que ha pasado ya la época de las vanguardias de los experimentalismos. Muchas veces se comenta que novelas como las que publicaba Vargas Llosa en los años 60 o 70, como Conversación en la Catedral, es una novela exigente, sí. O por no hablar de James Joyce y su Ulises. Son libros que corresponden
o que no corresponde ya a nuestra época en el sentido de que ya no hay lectores que tengan la paciencia, la curiosidad o el deseo de conocimiento necesario para sumergirse en libros que son desafíos, ¿no? Son libros que te exigen no dejarte llevar como esta literatura biónica de la que estás hablando tú, Sí, sino, son distopías sino aparentemente, pero son fuentes para contrario. llegar en comercio luego favorable. Florian, o secundă. Aș vrea să vă contrazic. me contradice, qué bien. Quiero contradecirle. Qué bien. Public seria Vargas Llosa, la editura Humanitas Fiction. Publico la serie Vargas Llosa en la editorial Humanitas Fiction. Combin pe an 6 titluri de Vargas Llosa. Cada año combino 6 títulos de Vargas Llosa. Titluri noi, cum ar fi Vremuri grele, Timpuri grele, Títulos nuevos como Tiempos difíciles Tiempos recios, sí. și, spre exemplu, Conversație la catedrală. Sí. y Conversación en la catedral. Vânzările sunt peste 3000 de exemplare. La cartea nouă sunt vânzări care ajung la 7000, la cartea veche, cum ar fi Conversația la catedrală, care este la a 4-a ediție, depășesc 4000 de exemplare. Deci există publicul tânăr care citește literatura adevărată. Un libro antiguo de Vargas Llosa puede llegar a una venta de 3000 ejemplares, mientras que un libro nuevo a 7000 ejemplares, con lo cual quiero decir que existe un público joven que está interesado en esas obras. Același lucru vă pot spune despre Kafka. Același lucru vă pot spune despre Thomas Mann. Lo mismo puedo decir sobre Despre Kafka, Joyce, o despre sobre Virginia Thomas Woolf. Mann, o sobre Joyce. E un public care vrea să-i citească pe mari autori. Nu Există există numai un public cu rețetă, publicul, să-i spunem, mediu și submediu. Există acel public care are o educație a lecturii din facultate, din liceu, din facultate și care vor să citească marile opere. Existe un público para los grandes autores, un público que tiene una educación que ha adquirido en la escuela o bien en la facultad y que quiere, está deseoso de leer las grandes obras. No solamente existe un público que va por una literatura de receta. No me estás contradiciendo en absoluto. Yo soy el que fundó la colección Mario Vargas Llosa. Sé exacto y aprecio mucho y le he conocido, estuve a la boda de su hija en Perú. Y me importa mucho el destino de la gran literatura y veo que son números buenos pero 3.000, 7.000 ejemplarios dan la dinámica de, si lo ponemos y Humanitas hace lo suyo muy bien, siempre, en promoción, pero si la ponemos en balance con otros títulos de la gran literatura recetera comercial, entre comillas, del mundo, no vamos muy bien y vamos cada vez, no digo peor y no quiero, pero hay que pensar, hay que hacer la intervención humana a esas recetas comerciales y la posibilidad ya existente de producir literatura por las máquinas. Es sencillo de venderlas a través de las máquinas de la inteligencia artificial. No lo digo yo, lo dice gente de Ya hay concursos en Asia, Sí. concursos de libros escritos por máquinas, por ordenadores. y responden a lo que el público ya preparado con los entre concursos de comida y de cotilleo de gente famosa aquí y en Rumanía y en casi todo el mundo porque el formato es igualito. Pero bueno, estas cifras, efectivamente, que decía la compañera, son muy buenas. O sea, claro que Vargas Llosa es un autor conocido mundialmente,
pero 7.000 ejemplares, 3.000 ejemplares es para una población como la rumana, que son también 40 millones o 20 millones. Menos. Pues son unas cifras bastante, yo creo que superiores a las de España. Millones en España. Bueno, Hay una cosa, perdón. sí. Evidentemente, en unos años muchísimos libros los van a escribir las máquinas. No cabe la menor duda. Ya en los congresos del libro digital de Barbastro, ya hemos visto en estos años de atrás proyectos, maquetas, pero hay una cosa fundamental. En los últimos años, el número de páginas de los libros en España está disminuyendo aproximadamente cada año 10 páginas menos. Eso ya no tiene nada que ver de momento con las máquinas, pero sí tiene que ver con tendencias que vienen de las redes sociales, de las formas de leer, de las formas de lectura. Es un tema curioso. Hay una cosa que es la siguiente. En España se hacen aproximadamente 80.000 títulos al año, más o menos. Tienes un 23, un 28% traducciones. ¿Que esos libros que se van a hacer por máquinas va a ocurrir? Sí. Ahora bien, tenemos los sellos editoriales, que esos son los centros de calidad. Evidentemente, cuando tú coges un libro de textos, o de Acantilado, o de Siruela, sabes que lo que te están dando es un producto de alta calidad. Lo comparo con la eclosión mundial de la autopublicación. Autopublicación, para un libro autopublicado que acaba triunfando, son miles y miles de libros que no valen para nada y que evidentemente, pues, incluso los grandes grupos han constituido sus propias editoriales de autopublicación en busca del libro blanco. Efectivamente, pues cada X tiempo uno sale, pero desde luego la reflexión es: va a haber libros escritos por máquinas, no cabe duda. Los libros están disminuyendo en el número de páginas en los últimos años, poco a poco van disminuyendo. Sí, pero fíjate que el gran éxito editorial de los últimos años, muy por encima incluso de la novela de Cercas, tan famosa, de Soldados de Salamina, es esta de Aramburu, Patria. Patria, yo creo que ha roto todos los moldes de ventas, de éxito, de ventas brutal. Es que yo creo que se ha vendido 1 millón de ejemplares o una cosa así. Y tiene 700 páginas, que es lo que me frenó a mí. No me da la vida para leer ahora novelas de 700 páginas. Pero bueno, es verdad que en general van cambiando los hábitos de lectura y es posible que el modelo de novela, yo lo comparo muchas veces con el cantarépico, pues ya desaparecieron. Todavía en el siglo XVI, XVII, pues escribía los Lusíadas, y todavía se escribían Lord Byron escribía todavía el Don Juan, y es un género son géneros que desaparecen. Quizá también la novela desaparecerá y la literatura se centrará en otros géneros, ¿no? ¿Qué opinas tú? Yo creo que al final, y aquí estamos todos lectores, a uno y otro lado de esta mesa, ¿no? Y que más allá de las cifras que estamos hablando, de los éxitos o de las ventas, ¿no? O de las predicciones que podamos hacer sobre la literatura o la poesía, al final la palabra escrita es importante para todos, ¿no? Nos hemos educado en ella, ¿no? como personas y como lectores, y eso pervivirá, ¿no? Recuerdo una vez que en una de las visitas de Ana Blandiana a España, siempre acompañada por Viorica Batea, ella comentó que la experiencia de haber sido una escritora y una poeta represaliada en la época de Ceausescu le hizo percibir la importancia de la palabra, y de la palabra escrita y la fuerza que tenía la palabra poética. Y que cuando llegó la democracia, y ella fue una de las principales impulsoras también, que estuvo en primera línea de eso, se dio cuenta de que de pronto la palabra, cuando hay libertad de expresión, perdía relevancia en un momento dado. Y habla también de esa relevancia de la palabra poética, de la palabra escrita para todos nosotros, ¿no? En nuestra construcción personal, ¿no? en la propia construcción social. Así que yo auguro que la literatura, si uno se atreve a hacer este tipo de predicciones, va a continuar, ¿no? Porque es importante y en la medida en que es constitutiva de nuestra propia
identidad, ¿no? Como pero eso está muy bien lo que dices, y yo también estoy seguro de que el producto artístico de la literatura seguirá perviviendo a pesar de estas nuevas tendencias. Pero también es verdad, me acuerdo cuando entrevisté a Lore Vidal hace como 10 años aquí en el Ritz, que vino un escritor americano enorme, como todos estos americanos casi monstruosos, obeso, vestido con un traje de 3 piezas, pasando un calor tremendo en la habitación, y fue una conversación muy interesante, y me dijo un momento determinado: es que usted no se puede dar, usted no sabe, no puede saber lo que era en los años 50 que apareciera un libro de, yo qué sé, de Albert Camus, usted no sabe lo que era, como cuando aparecía un libro de Faulkner parecía que separaba el mundo. Exactamente, esto ya no pasa, por supuesto, ya no tiene esa trascendencia importante. Lo vi en un hotel de Moscú, muy fascinante, un hotel de Moscú que tenía una galería de retratos de todas las personas importantes que habían pasado por el hotel, y mientras las fotografías eran todavía en blanco y negro, las personalidades importantes con las que se retrataba el gerente era Thomas Mann, que había pasado por ahí, Maxim Gorky, que había pasado por ahí, etc. Todo esto, pero cuando se pasa ya al gerente retratándose en fotos en color, ya son deportistas, actores de cine, actrices de cine, estas cosas. Es decir, que realmente la función literaria como forma de unión universal, por decirlo así, ha perdido mucha importancia. Quizá porque una persona que intervenga otra vez, Ignacio, no debemos nunca perder de vista lo que decía Juan Ramón, ¿no? De los lectores que somos la inmensa minoría. ¿No? La inmensa minoría. Y esa es y aunque suene una frase tópica, pero esa minoría existe siempre, en todos los países, en todas las lenguas, ¿no? Y es resistente en un momento dado. Quizá no serán los mayoritarios, no habrá fenómenos comparables a las de otras disciplinas, y demás, lo audiovisual, el deporte, pero esa minoría existe, se mantiene, se renueva en un momento dado. Yo creo que es una experiencia, en este caso que estamos en un foro hispano-rumano, compartida tanto en Rumanía como en España, ¿no? Y aquí sí quisiera introducir, si me permites, algo que está en el título de nuestra mesa redonda, y aunque va a salir esta tarde, que es el papel de los traductores, ¿no? Y de las traductoras en ese diálogo fluido entre las letras rumanas y las letras españolas. Yo creo que es la experiencia de Valeria y nuestra, la experiencia también de Denise en Humanitas, ¿no? Lo importante que son los traductores y las traductoras como lectores privilegiados, para llevarnos a determinados libros que quizá nosotros como editores no alcanzaríamos, ¿no? Sino en nuestro caso, que hemos trabajado con Viorica Patea, con Marian Ochoa y sobre todo, y ahora que está aquí presente, con Joaquín Garrigós, que ha sido mencionado por Manuel Rico antes y por Alfonso Armada, pero yo quisiera también, le decía antes, que estas jornadas debían ser un homenaje a Joaquín, porque él ha sido una persona fundamental para el conocimiento de las letras rumanas en España. Nosotros tenemos muchas pruebas, desde las primeras traducciones de Mircea Eliade hasta las últimas de Bosganian o de Dan Lungu, de la importancia de Joaquín Garrigós, ¿no? No solo como traductor, sino como al final son los auténticos embajadores, ¿no? Los que están llevando las letras españolas a Rumanía y las rumanas a España. Sí, sí, sí. Da, aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre traducerile din spaniolă în limba română, în momentul de față în România. În România, după anii 2000, s-a tradus intens. De ce după anii 2000? A fost comunismul până în 90, a căzut cu toată cenzura ideologică. Din 90 până în 2000, lumea a fost interesată de ceea ce era cenzurat înainte. Științe socio-umane, jurnale, memorii, Fenomenul Pitești a fost un bestseller al editurii Humanitas.
mari scriitori care înainte erau prohibiți de asemenea. Din 2000 lumea s-a întors spre ficțiune. Și atunci, din 2000 încoace... Espera, Denise, traduce. Quiero hablar acerca de la traducción de la literatura española en Rumanía. Después del año 2000 se ha traducido intensamente. ¿Por qué después del año 2000? Porque el comunismo cayó en 1989 y durante los primeros 10 años ha habido un interés exorbitado en memorias, en páginas de diarios, en todo aquello que estaba prohibido antes. Pero después del año 2000 el mundo ha cambiado y el interés ha sido por la ficción. În momentul de față, ficțiunea reprezintă, traducerile de ficțiune reprezintă 20% din producția editorială, numai traducerile de ficțiune, deci literatura străină. Hoy en día la traducción de la ficción representa el 20% de la producción editorial. Ese 20% es literatura extranjera. În moment din 2000 încoace, literatura spaniolă s-a tradus clasici, moderniști, cu scriitori contemporani, cu scriitori foarte actuali, un melanj continuu. Desde el año 2000, empezando con el año 2000 hasta hoy en día, la literatura española se ha traducido intensamente, la literatura clásica, la literatura modernista, la literatura contemporánea se ha traducido constantemente. Aș remarca o nouă traducere superbă a lui Don Quixote, după ediția Academiei Regale și cea alcătuită de Pérez Reverte, care a fost făcută de un mare traducător și poet român, Sorin Mărculescu. Quería mencionar una nueva traducción de Don Quijote, es la edición de la Real Academia, editado por Pérez Reverte, traducido por un gran escritor, Sorin Mărculescu. Care imediat după traducerea s-a făcut în 2007. La traducción se ha hecho en el año 2007. Am reeditat la Humanitas în 2017 și din 2 în 2 ani reedităm continuu. Asta arată că se citește. Hemos publicado esa traducción en el año 2007, la hemos reeditado en el 2017 y cada 2 años sacamos una nueva edición, lo que significa y lo que prueba que se lee mucho. Acela Sorin Mărculescu l-a tradus și pe falsul Don Quixote. El mismo Sorin Mărculescu ha traducido también al falso Don Quijote, para tener también el espejo. Ya, pero ¿no? ¿Ya es consciente que el Don Quijote de Pérez Reverte no es el Quijote entero? El Quijote de Cervantes, mais l'édition de l'Academia Regala edited by Pérez Reverte. ¿Qué dice? Dice que se trata de una edición de la Real Academia, pero que el editor es Pérez Reverte. Sí, pero en esa edición de la Real Academia faltan las noveletas, los cuentos, o sea, está aligerada, no es el Quijote entero, aunque esté publicada por la Real Academia Española, es una versión del Quijote en la que faltan, para hacerlo más moderno, en el sentido menos digresivo, algunas aventuras que forman parte del texto original del Quijote. Es una lástima. Bueno, yo quería... Sí, perdón. May go on. De asemenea, mari scriitori ai secolului 20, cum ar fi Miguel Delibes, Gonzalo Torrente Ballester, Xela, au fost traduși
cu cărți importante după 2010. Al mismo tiempo, otros grandes escritores del siglo XX, como Miguel Delibes, González Torrente Ballester, Camilo José Cela, han sido traducidos După 2010. después del año 2010. De asemenea, Voitisolo, O también cu trilogia, cu Tripticul Răului. con la trilogía El Tríptico del Mal, care au avut o importanță și a avut o influență asupra publicului din România. Apoi, Antonio Muñoz Molina a fost de asemenea tradus și a avut un impact important cu călăreții polonezi. Todos esos escritores han tenido una importancia grande y una gran influencia en el público rumano. También Antonio Muñoz Molina con El polaco, călăreții polonezi. con el jinete polaco. De asemenea, Vila Matas, Al mismo tiempo Villa Matas, cu formulele lui experimentale, con sus fórmulas experimentales, de la Subsemnul lui Dylan, tradus pentru în 2013. Subsemnul lui Dylan, bajo el signo de Dylan, traducido en Asasina cultivata. Asasina cultivata. La asesina cultivada E Parisul nu are sfârșit. y París no tiene fin. Es interesante que estábamos hablando de la figura del traductor, que como decías tú, es fundamental. Me gustaría que hablaseis todos un poco sobre este tema. Yo me acuerdo, había traído, ya que nos mencionaba antes a Ana Blandiana, que estaba hablando aquí, que como sabéis es una de las grandes poetisas rumanas. Yo la he leído hace unos años y me enteré de que había sido muy importante, digamos, como manifiesto contra el régimen de Ceausescu, un poema suyo que se llamaba Totul, que quiere decir todo, todo. Entonces, ese poema ha sido traducido repetidamente por varios traductores del rumano al español. Pero yo y decía, es maravilloso este poema. Este poema maravilloso no se entiende nada. Absolutamente nada. Un lector español no puede entenderlo. Yo me preocupé de coger a una traductora y filóloga rumana, muy interesante, le dije, vamos a ver palabra por palabra, ¿qué es eso de todo? Todo. ¿Por qué? Yo quería entender por qué había sido tan impresionante ese poema y le había costado políticamente muy caro a Ana Blandiana. Voy a leer solo algunos de los versos de este poema. Todo, dice, hojas, palabras, lágrimas, cajas de cerillas, gatos, a veces tranvías, colas para la harina, botellas vacías, discursos, imágenes fritas en el televisor, escarabajos de la patata, gasolina, banderas, retratos conocidos, autobuses con bombonas, periódicos, pan, aceite adulterado, claveles, recepción en el aeropuerto, cico-cola o chico-cola, barritas de pan, salami de Bucarest, yogur dietético, gitanas con cigarros Kent, huevos de Crevedia, rumores, la serie del sábado por la noche. Todo esto estoy diciendo a ustedes, seguramente no les está diciendo absolutamente nada o muy poco, ¿no? Pero hay que ser rumano o tener un traductor rumano o alguien que entienda las diferencias para explicar que, por ejemplo, dice, a veces tranvías con la palabra catarinas, botellas de imagen, escarabajos de la patata, gasolina. ¿Por qué en el conjunto de todo lo que había, todo lo que era la existencia en Rumanía en aquel momento, en ese todo que es una lista de palabras, sale la gasolina? Pues me dijo esta señora, es que había colas para la gasolina, a veces tenías que esperar en la cola un día o más, iba la gente en grupo, uno se quedaba en la cola para hacer avanzar el espacio de 2 o 3 coches, mientras otros iban a casa, a comer o al trabajo, etc. Las gasolineras cerraban a las 22 horas, en una época determinada, en los años 80 seguramente, y la gente cerraba el coche y lo dejaba en la cola para volver en la madrugada del día siguiente.
Para un número determinado de litros de gasolina al mes. En Bucarest se podía llenar el depósito, pero en provincias cada coche tenía derecho a 10 litros de gasolina al mes. Dice, no, Dar poemul prin acumulare, dintr-o dată îți creează o senzație de frică până la urmă, îți creează o senzație de inconfort, de disconfort total, această acumulare și repetiție care îți arată absurdul, o formă de a exprima absurdul și această repetiție și aceste cuvinte care se par banale, toate adunate împreună, îți creează acea senzație de ireal absurd. A ver, ¿puedes traducir? Sí. Este poema crea, mediante la repetición obsesiva de las palabras, una sensación de miedo, de falta de confort. La repetición crea una acumulación y llega a expresar una forma de absurdo. Todas esas palabras juntas crean una sensación surrealista de absurdo. Sí. Pero lo que Ignacio decía era que no son las mismas conexiones para un extranjero. Exacto. Gitanos con cigarrillos puede parecer algo sobrerealista. Sí. Pero los gitanos eran los que hacían comercio ilícito con tabaco Kent y cualquier marca americana en la época. Que servía de moneda. Y que servía de moneda en la película de Mungiu, de una de sus primeros cortometrajes con una caja de Kent y whisky. O sea, eso lo da el hijo al padre porque iba al médico y tenía que sobornarle y servir. Pues, es verdad, sí. Es una dificultad. Claro, por ejemplo, Javier Cercas e unul dintre cei mai prizați scriitori spanioli în România. Javier Cercas es uno de los escritores españoles más leídos en Rumanía. Sunt foarte locale și soldații de la Salamina și Viteza Luminii, dar și legile frontierei, dar mai ales impostori. Publicul românesc imediat l-a primit și a înțeles despre ce e vorba și a fost fascinat. La fel, Patria lui Aramburu a avut o primire, publicat chiar în 2021, o primire excelentă în România, deși vorbește despre ETA și ce s-a întâmplat cu Bașcii. Aunque las novelas de Javier Cercas también tienen información local, que es muy específica y muy española, tanto en las leyes de las fronteras, los soldados de Salamina o los impostores. El público rumano lo ha recibido y la presentación de ese libro ha tenido mucho éxito y el público se ha quedado fascinado por él. Bueno, lo mismo ocurre con escritores como Aramburu que hablan acerca de ETA. Por supuesto, la novela tiene una ventaja sobre la poesía y es que viaja mucho mejor, incluso mal traducida e incluso a veces amputada. Por ejemplo, pues yo leíamos La montaña mágica en los libros aquellos de Reno, faltaban páginas, era una edición censurada, pero la novela viaja muy bien. No así la poesía es otra cosa. No voy ahora a explicarles todas y cada uno, por qué cuando dice claveles, por qué en ese totum aparecen los claveles, porque era la única flor que entonces se podía conseguir, ¿no? Pero publicar un poema con explicaciones debajo de la página hoy es imposible. Es imposible. Entonces, no, de sí verdad es la posible. novela. Cuando salga sí, el libro, ese poema va a salir en la edición editorial Galaxia y sí tiene unas amplias notas a pie de página y también se explica en la introducción. Quiero decir que el diario The Independent publicó este poema y en toda una página del periódico se explicó término por término lo que ocurría. Bueno, es lo que iba a hacer yo prácticamente, pero no nos da el tiempo. Pero
Ya que hablábamos de todo esto, yo quería decir, pero ya me voy a repetir porque ya se está aclarando, esa poesía tal y como está traducida es imposible que la entienda uno que no conozca la realidad, de dónde viene, y porque son palabras sueltas y porque esa realidad esa realidad estaba desconocida fuera de Rumanía y en España y en otros países, muy desconocida. A mí me recuerda, aquí yo creo que tengo que, o puedo comentar dos cosas. El libro de de Gabriela Adamesteanu, que se llama El mismo camino todos los días. esta es una joven escritora... No tan joven, pero muy buena. Gabriela, nosotros la conocimos en Rumanía, la contactamos allí por medio de nuestro excelentísimo, buenísimo traductor, Joaquín, y allí también está un poco eso. Claro, como tú dices, en la novela mucho más fácil, pero está esa realidad, todo el mismo camino todos los días, cómo estaba esa realidad. Está descrita con tanta profundidad, tanto detalle y tan así, que al final ese supuesto aburrimiento que puede sugerir el título se convierte en la necesidad de ver qué pasa allí. Eso por un lado. Y por otro lado, quería decir que nuestras traducciones, bueno, no solo las rumanas, porque nosotros como editorial en realidad nacimos con el reto de la traducción, y nuestras traducciones son prácticamente novelas, salvo el Pitesti, que no es una novela. Todas llevan un prólogo, y a veces un prólogo y un epílogo, donde se presenta, y no es habitual, claro, yo sé que no es habitual en ese tipo de literatura, pero hablamos de traducciones de unos mundos, unas sociedades, unos comportamientos de las personas, de los héroes de esta literatura bastante desconocidos, y entonces con un prólogo y un epílogo que nos presenta un poco el panorama, o incluso, claro, habla del autor, que puede ser relativamente poco conocido todavía en el país que lo presentamos, pues yo creo que da una opción. Eso antes se hacía en el país de donde yo procedo, que no soy checa, permíteme una pequeña corrección. Mi apellido es eslovaco de un padre húngaro, o sea, yo no soy eslovaca, yo soy de padre húngaro y madre alemana, nacida en Eslovaquia, pero eso es otra cosa. Eso también, es que solo también es otra nota al margen, que a veces nuestros hechos proceden de un trasfondo que tenemos, o de un bagaje que llevamos a las espaldas. O sea, yo me he criado en un mundo trilingüe, y allí luego también la necesidad quizá de aproximar estos mundos mucho más pequeños literariamente, que podía al principio ser el eslovaco, checo, bueno, el alemán distinto, y luego también con nuestro encuentro con Joaquín, pues que ha sido una maravilla. Hemos tenido la opción y la necesidad también de presentar, porque la señora de Humanitas dice que, claro, Rumanía después del 89 tuvo la necesidad primero, pues, confesarse de todo aquello que ha ocurrido y asumir, y, en fin, todo lo que había que hacer. Aquí lo que esto vino un poco después, porque muchos de nuestros libros hablan de esa época, ¿verdad, Joaquín? El de Gabriela, que son dos que hemos traducido, y por ejemplo el libro espectacular de Joan Morar, El negro y el rojo,
que es un auténtico Bildungsroman que sobre la evolución del personaje nos presenta una época un poco anterior de la guerra y el final de la guerra, incluso. Perdona, Valeria, que te interrumpa porque Bueno, tenemos no, que acabar la sesión, pero solo quería decir Olga eso. Barna va a... Un minuto, dos proposiciones. Primero, para llegar a comunicar más y colaborar más, España y Rumanía son dos casos muy buenos de fácil entendimiento. En espejo con el franquismo, está aquí Adrián Limán y hemos intentado hacer esto y lo hemos conseguido con otro en Rumanía, durante un festival. Eso se podría montar como lo que estaba prohibido antes y después en la entrada en la democracia, antes de 75, en todos los campos y dominios. Se podría hacer y se podría amenuzar y hacer una cosa entre escritores que creo que daría una imagen más comprensible por el público español seguramente. Dos, yo conozco al menos un escritor español que ha escrito una novela sobre Rumanía, su experiencia en Rumanía. Está en Barcelona, lo tiene, creo, ya publicado, lo había acabado, habrá otros. Y al revés, vamos a lanzar entre todos un tipo de concurso con temática. Eso no se hace normalmente, pero me acuerdo que lo hacía el Ayuntamiento de Madrid, novelas sobre Madrid, y premiaban. Pero entre todos, con traductores y con escritos a lo mejor directamente en rumano o en español, no importa, pero sobre temas y argumentos recíprocos. También hay escritoras rumanas que viven en España y que escriben también sobre España. Eso digo, por eso vamos a buscarles y animarles a hacer. Pues con estas dos sugestiones... Un scriitor spaniol care s-a aflat la Revoluția Română, la Hotel Intercontinental, era pe atunci reporter, a văzut în direct Revoluția Română și a scris o carte care a fost publicată în Spania în 1996, La Libertad. Primul titlu al acestei cărți a fost Anul Lambadei. Așa s-a tradus în limba română de o mare traducătoare, Ileana Scipione, acest roman în 2000 în România. Scriitorul respectiv se află de față și moderatorul întâlnirii noastre de astăzi, Ignacio Vidal Fox. Yo también conozco un escritor español que se encontraba en el Hotel Intercontinental como reportero y que vivió la Revolución Rumana en directo, y en 1996 escribió un libro acerca de esto que se llama La Libertad. Ese libro ha sido traducido como El año de la lambada a rumano por una gran traductora, Ileana Scipione, en el año 2000, y ese escritor está con nosotros y es el moderador de esa sesión. Gracias, Elisa. Sí. Lo traduje como El año de la lambada porque aquel año se oía mucho la lambada. Gracias, Elisa, y gracias a todos vosotros. Yo creo que se han quedado muchas cosas en el tintero todavía y podríamos seguir hablando mucho más, pero esto es el fatum de las mesas redondas. Cuando empiezas a calentarte ya es cuando hay que cerrarlas. Lo dejamos con estas dos ideas que ha propuesto el señor Barna, y le daremos sobre una vuelta. Yo me comprometo a pensar en ello y intercambiaremos tarjetas. Buenas tardes a todos.